Durante siglos, imperios enteros protegieron huesos, reliquias y tumbas sagradas. Reyes pagaron fortunas por un fragmento de un santo. Iglesias levantaron altares sobre restos humanos. Civilizaciones enteras se obsesionaron con conservar cualquier huella física del pasado. Pero cuando se trata de la figura femenina más venerada de todo el cristianismo, ocurre algo imposible. No hay cuerpo. No hay reliquias. No existe una tumba definitiva. Solo silencio. Y quizá ese silencio sea la pista más poderosa de todas. Siempre resulta fascinante observar cómo el pasado deja sus huellas. A veces lo hace a través de monumentos colosales. Otras veces, a través de la ausencia. Y hoy vamos a seguir precisamente ese vacío. Vamos a rastrear los últimos días de la Virgen María. Porque fijaos en esta paradoja histórica. Durante la Edad Media, e incluso mucho antes, el mundo cristiano vivía obsesionado con las reliquias. Las iglesias competían ferozmente por poseer fragmentos de huesos, túnicas, mechones de cabello o cualquier resto físico de santos y mártires. Pero cuando llegamos a María, todo desaparece. Ni rastro. Y esa anomalía histórica es sencillamente asombrosa. En arqueología y en historia existe una idea fascinante. A veces, la ausencia de evidencia resulta tan reveladora como la evidencia misma. Y aquí el silencio es absoluto. Cero. Jamás se han reclamado restos óseos auténticos de María. Nunca apareció un cuerpo venerado oficialmente. Nunca surgió una reliquia definitiva. ¿Por qué? La explicación histórica es profunda. A diferencia de lo ocurrido con otros santos, la creencia temprana y profundamente arraigada en la Asunción de María impidió desde el principio la aparición de un comercio de reliquias corporales. Para muchísimos investigadores, esto apunta a una convicción antiquísima. La idea de que el cuerpo de María simplemente no permaneció en la tierra. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y todas las miradas terminan apuntando hacia Jerusalén. Más concretamente, hacia una estructura subterránea situada en el Valle del Cedrón, a los pies del Monte de los Olivos y muy cerca del huerto de Getsemaní. Un lugar envuelto en siglos de fe, destrucción y memoria. Para entender este sitio hay que imaginar algo extraordinario, como si estuviéramos retirando lentamente las capas de una ciudad construida una y otra vez sobre sus propias ruinas. La estructura visible hoy pertenece principalmente al siglo XII, a la época de las cruzadas. Pero debajo de ella aparecen estratos islámicos, luego capas persas, y más abajo todavía, restos bizantinos de los siglos V y VI. Todo asentado sobre las cicatrices dejadas por la destrucción romana del año 70 después de Cristo. Cada piedra parece guardar el eco de un imperio distinto. Y lo verdaderamente fascinante es lo que la arqueología moderna ha encontrado al analizar el lugar. Bajo esas capas históricas aparece una cámara funeraria excavada directamente en la roca. Además, excavaciones recientes en el Cedrón y el monte Sión han sacado a la luz múltiples tumbas judías pertenecientes a la época del Segundo Templo. Claro, esto no demuestra de forma absoluta que se trate del sepulcro exacto de María. Cualquier prueba definitiva quedó sepultada bajo siglos de guerras, incendios y reconstrucciones. Pero sí confirma algo importantísimo. El lugar coincide perfectamente con las prácticas del siglo I. Y todavía hay algo más impresionante, la memoria colectiva. Porque durante casi 2000 años, generaciones enteras se negaron a abandonar la veneración de este lugar. Imperios cambiaron, religiones dominaron la ciudad y Jerusalén fue destruida y reconstruida innumerables veces. Pero la memoria permaneció. Ahora dejamos atrás las piedras y nos adentramos en los pergaminos. Porque normalmente buscamos respuestas definitivas en los textos sagrados, pero aquí ocurre algo inesperado. Los evangelios guardan un silencio absoluto sobre el destino final de María. Y los primeros escritores cristianos tampoco dicen prácticamente nada. Ese vacío documental no es un detalle menor. Es gigantesco. Porque precisamente ese silencio permitió que comenzaran a florecer las tradiciones orales, y siglos después, una literatura apócrifa inmensamente rica y fascinante. Así surgieron los famosos Transitus Mariae. Ahora bien,
estos textos no deben leerse como simples crónicas históricas. Son algo mucho más complejo. Más que simples relatos apócrifos, estos textos conservan ecos de antiguas tradiciones cristianas. Y resulta impresionante observar algo. Aunque describen acontecimientos profundamente milagrosos, como apóstoles viajando entre nubes o Cristo descendiendo para recibir el alma de su madre, cuando hablan de geografía son extraordinariamente precisos. Describen procesiones hacia el Valle del Cedrón, mencionan Getsemaní y hablan del monte Sión. Eso nos revela algo muy importante. Cuando estos textos fueron escritos, la tradición de Jerusalén ya estaba completamente arraigada. Y aquí aparece un concepto clave, la dormición. La palabra significa literalmente quedarse dormido, pero detrás de ella existe toda una visión espiritual del cristianismo oriental. En esta tradición, María no atraviesa una muerte violenta. Entra en un sueño profundo y pacífico antes de ser llevada a la gloria eterna. Todavía hoy, en Jerusalén, la enorme Basílica de la Dormición domina el monte Sión como un recordatorio físico de esta antigua creencia. Sus muros, sus mosaicos y sus criptas silenciosas parecen diseñados para preservar la memoria de aquel último instante. Pero la historia da un giro. Porque Jerusalén no es la única candidata. Existe otra tradición extremadamente famosa, una tradición que sitúa los últimos días de María lejos de Judea, en Éfeso, en la actual Turquía. Y aquí la disputa histórica se vuelve apasionante. Jerusalén posee una ventaja inmensa, la tradición cristiana primitiva, la liturgia oriental y la memoria arqueológica del Cedrón. Pero Éfeso tiene algo poderosísimo, su conexión directa con el Evangelio de Juan. Durante la crucifixión, Jesús encomienda a María al discípulo amado. Y tradicionalmente ese discípulo ha sido identificado con el apóstol Juan. Como otras fuentes históricas afirman que Juan terminó desarrollando su misión en Asia Menor, surgió una deducción aparentemente lógica. María habría viajado, con él, a Éfeso. Pero lo verdaderamente extraordinario ocurre siglos más tarde. En el siglo XIX, una monja alemana llamada Anna Catalina Emmerich comenzó a describir visiones increíblemente detalladas sobre el lugar donde vivía María. Inspirados por aquellas visiones, exploradores y sacerdotes viajaron a las montañas de Éfeso. Y allí encontraron unas ruinas, una pequeña construcción que coincidía sorprendentemente con las descripciones. Hoy ese lugar es conocido como Merim Ana Evi, la casa de María. Y aquel hallazgo transformó completamente la tradición de Éfeso en un fenómeno de devoción internacional. Sin embargo, Jerusalén jamás desapareció del corazón de la tradición cristiana. Durante siglos, historiadores, arqueólogos y teólogos regresaron una y otra vez a la misma pregunta. ¿Permaneció María en la ciudad santa hasta el final de sus días? La tradición más antigua responde que sí. Después de la muerte y resurrección de Jesús, María habría permanecido en Jerusalén. Era allí donde estaba naciendo la primera comunidad cristiana. Era allí donde todo comenzaba. Y según esta tradición, habría vivido sus últimos años en una residencia situada junto al cenáculo, justo al lado del lugar de la Última Cena y Pentecostés. Y eso tiene una fuerza simbólica enorme, porque convierte a María en una presencia espiritual constante dentro del corazón mismo de la Iglesia naciente. Hoy, sobre ese lugar, se levanta la Basílica de la Dormición. Aunque el edificio actual pertenece al siglo XX, la veneración del sitio es muchísimo más antigua. En la cripta, rodeada de mosaicos y lámparas silenciosas, la tradición sitúa el lugar donde María habría vivido sus últimos días. Y aquí la tradición adquiere una dimensión casi cinematográfica. Los antiguos relatos describen una secuencia profundamente solemne. Primero, los apóstoles se reúnen milagrosamente en la casa del monte Sión. Después acompañan a María en sus últimos momentos. Y tras su partida comienza una procesión fúnebre hacia el Valle del Cedrón. Descienden lentamente hasta Getsemaní, hasta la tumba. Y ese lugar existe todavía hoy. Es una iglesia subterránea excavada directamente en la roca. Para llegar hasta ella hay que bajar por una larguísima escalera de piedra. El aire se vuelve frío, la luz desaparece poco a poco y las paredes parecen absorber el sonido. Hasta que finalmente aparece el sepulcro, un espacio envuelto en siglos de oración. Aunque la estructura visible es medieval, la devoción asociada al lugar es muchísimo más antigua. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cómo logró sobrevivir esta tradición durante tanto tiempo? Porque Jerusalén fue conquistada,
incendiada y reconstruida. Imperios enteros desaparecieron. Y aún así, la memoria permaneció intacta. Desde los siglos IV y V ya existen registros de peregrinos viajando específicamente a Jerusalén para venerar la casa y el sepulcro de María. Eso demuestra algo crucial. No estamos ante una invención medieval tardía. La tradición ya estaba completamente consolidada en la antigüedad. Y después llegó Juan Damasceno, uno de los grandes eruditos del siglo VIII. Sus escritos afirmaban claramente que María había sido sepultada en Getsemaní antes de su asunción. Aquellas enseñanzas se expandieron por Oriente y terminaron cimentando definitivamente la tradición de Jerusalén. Y aquí aparece una de las mayores paradojas de toda esta historia: la tumba vacía. La tradición de Jerusalén jamás afirmó poseer huesos o reliquias corporales de María. Pero lejos de debilitar la creencia, eso terminó fortaleciéndola. Porque para el creyente, la ausencia del cuerpo encaja perfectamente con la idea de la asunción, la elevación en cuerpo y alma. De algún modo, el vacío terminó convirtiéndose en prueba. Y esa convicción mantuvo viva la memoria durante siglos. Las guerras no lograron destruirla. Los imperios tampoco. Sobrevivió a través de himnos, procesiones, liturgias, íconos y generaciones enteras que siguieron repitiendo la misma historia. Ahora bien, siendo rigurosos, no existe ninguna prueba arqueológica definitiva que confirme al 100% que María vivió o murió exactamente en estos lugares. Las cosas son así. Pero la arqueología sí ha demostrado algo innegable: la existencia de una veneración cristiana antiquísima concentrada precisamente alrededor del monte Sión y Getsemaní. Y todavía hoy, miles de peregrinos recorren caminando el mismo trayecto entre ambos lugares. Repiten un gesto que lleva casi 2000 años sobreviviendo al paso del tiempo. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo resolvió la Iglesia esta rivalidad histórica entre Jerusalén y Éfeso? La respuesta llegó en 1950, cuando el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción. Y aquí ocurre algo fascinante. El dogma afirma la elevación de María al cielo en cuerpo y alma, pero evita mencionar el lugar exacto de su muerte. Una decisión profundamente inteligente. Porque permite que Jerusalén y Éfeso continúen coexistiendo dentro de la tradición cristiana. Y quizá ahí reside el verdadero corazón de esta historia, en el misterio. Porque precisamente la ausencia de una prueba definitiva es lo que mantiene viva la búsqueda. Es lo que impulsa a arqueólogos a seguir excavando bajo capas cruzadas, romanas e islámicas. Es lo que mantiene encendidas liturgias milenarias. Y lo que demuestra algo profundamente humano: que la memoria colectiva puede sobrevivir incluso al derrumbe de los imperios. Tal vez jamás aparezca la prueba arqueológica definitiva que cierre el debate entre Jerusalén y Éfeso. Pero hay algo imposible de ignorar. Cuando miles de peregrinos descienden todavía hoy hacia el Valle del Cedrón entre cánticos antiguos y lámparas de aceite, la historia sigue viva. Y quizá ese sea el verdadero milagro. No una reliquia. No una tumba. No una piedra. Sino la extraordinaria capacidad humana de conservar la memoria a través de los siglos. Porque en Jerusalén, el tiempo nunca termina de desaparecer. Si quieres acompañarnos en este viaje a través del tiempo y la fe, suscríbete ahora y activa la campanita. Así, cada vez que publiquemos un nuevo capítulo, YouTube te lo hará saber al instante. Gracias por ser parte de esta comunidad, y nos vemos en la próxima historia.